Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos que están acá presentes, los que nos ven en las redes sociales, nuestro canal de Facebook y YouTube. Dios les bendiga. Sin importar el país del mundo, vi esta semana que una persona en Lima, Perú, se convirtió al Señor viendo nuestras transmisiones. O sea que en el mundo entero, los que nos están viendo, les bendecimos. El Señor me ha dado una palabra muy especial para el día de hoy, para compartir con todos ustedes y primero para mi vida. Antes quiero dar un anuncio importante, solo recordar que a partir del próximo sábado el culto juvenil iniciará a las 6:30 por ampliaciones del toque de queda, y también que la escuela dominical de jóvenes a partir de este próximo sábado será antes del servicio juvenil, será presencial en espacios que el Ministerio de Escuela Dominical ya ha distribuido, de 5:15 a 6:15. De 5:15 a 6:15 presencial, los jóvenes y adolescentes. Cabina me está ayudando aquí. Vamos a compartir una presentación que queremos que sea de bendición para todos ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Ok, gloria al Señor. Como les decía, el Señor me dio una palabra que primero confrontó mucho mi vida, porque como cristiano uno cada día tiene que luchar, procurar la santidad, procurar vivir en una forma agradable al Señor. Y quiero compartir este tema titulado Batalla por la santidad. Batalla por la santidad. Y quiero que me acompañen en oración un momento antes de comenzar. Señor Jesús, gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque tú nos edificas con tu palabra. Mira, Espíritu Santo de Dios, nuestros corazones que se disponen a recibir tu palabra. Hoy, Señor, háblanos, edifícanos, desafíanos, pero sobre todo, ayúdanos a creerte más, a conocerte más y a vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Batalla por la santidad. ¿Qué es la santidad? Lo sabemos, pero es importante recordarlo. La santidad es separarme del pecado y dedicarme a Dios. Vivir en santidad es un requisito esencial para tener comunión con Dios, para ver a Dios en el paraíso, en el cielo. Hay que estar en santidad. Y algo importante es que los pecadores, quienes viven en el pecado, no entran al reino de los cielos. Entonces la santidad es un requisito esencial para el cristiano en todo aspecto de su vida. Pero la santidad de la que hablamos en este momento es una santidad que se llama progresiva. ¿Por qué? Porque se va desarrollando con el día a día del creyente. El creyente no está en un nivel perfecto de santidad y ya no tiene que ser más santo. Tiene que seguir buscando la santidad como nos manda la Escritura. Pero, ¿por qué la santidad es una batalla? ¿Por qué decirlo como batalla? Porque tenemos enemigos. Para que haya una batalla se necesitan adversarios, personas en contra. Y tenemos 3 enemigos principales que intentan destruir nuestra santidad, que vamos a verlos en esta mañana y a aprender sobre todo cómo derrotarlos y cómo enfrentarlos. El primero de esos enemigos que atacan nuestra santidad es, ¿qué es? La carne. Y cuando hablamos de la carne aquí, no es de lo que nosotros cocinamos en nuestro hogar, por supuesto que no. Es la naturaleza humana pecaminosa. Es ese instinto en el ser humano que incluso cuando venimos a Cristo, aún sigue en nosotros, no desaparece, sino que mientras estamos en vida, tenemos que seguirlo cada vez mortificando más, sometiendo la carne, como decimos los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza humana pecaminosa sigue ahí. Romanos capítulo 8, los versículos 6 al 8 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y algo importante, el apóstol Pablo, cuando le escribe esto a los romanos, son cristianos. Y él les está advirtiendo, el que es cristiano no debe vivir según la carne, porque no va a poder agradar a Dios, no se puede sujetar a Dios en ese estilo de vida. Y hay algunos elementos importantes que nos presenta este versículo, y es que ocuparse de la carne produce muerte. Además, la carne es enemiga de Dios. También no puede sujetarse a Dios. Y otro también es que no puede agradar a Dios de ninguna manera. Entonces, algo que debemos tener muy presentes como cristianos. Ok, somos cristianos, venimos a Jesús. Los que aún no han recibido a Cristo también tienen que lidiar con esto. Pero mientras estemos vivos, hermanos, y ojo con esto, la carne influirá en nosotros, querramos o no. Y tendremos que luchar contra sus deseos constantemente. Y entonces ahí entra la segunda pregunta: ¿cómo ataca la carne nuestra santidad? Veamos qué nos dice la Escritura. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. ¿Cómo ataca la carne nuestra santidad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este versículo es clave, hermanos, porque nos explica cómo se produce el pecado en el ser humano, específicamente en el cristiano. Aquí nos explica, para que entendamos nuestra propia naturaleza humana, cómo es que uno llega a pecar. Lo primero que nos dice la Escritura es que viene la tentación. La tentación siempre viene por un factor externo, viene desde afuera, viene a través de los sentidos, los ojos, la vista, lo que oímos, lo que tocamos, etc. Entonces, después de la tentación, se activa en nosotros la concupiscencia, que no es más que el deseo por lo prohibido, por el pecado. Concupiscencia es el deseo por pecar, el deseo por satisfacer lo que quiere la carne. Luego, según el versículo, somos atraídos y seducidos por esa concupiscencia. Es decir, maquinamos en nuestra mente y decimos, como que me gusta esta idea, como que lo que me ofrece la tentación, esta tentación como que me agrada. Y ojo, ese proceso uno no lo hace conscientemente, uno no decide ponerse a pensar, eso se da en segundos, así. Luego de que analizo esa opción de pecar, concibo el pecado, es decir, en mi mente decido realizarlo. Otra vez, en fracción de segundos. Luego, lo número 5 es que accionamos en el pecado, es decir, físicamente se comete el pecado. Y al final vienen los resultados, la culpa por el pecado, viene el daño, los efectos del pecado. Entonces, aquí la carne tiene un factor clave porque está siendo influida, está siendo impulsada por las tentaciones externas. Ahora la pregunta más importante: ¿qué debemos hacer para derrotar la carne? Porque es un enemigo y nadie quiere que su enemigo lo derrote. Yo quiero derrotar a mis enemigos, en este caso a la carne. ¿Qué debemos hacer? La Escritura nos dice en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, amigos, para derrotar la carne,
lo primero que debemos hacer es nacer de nuevo en Jesucristo. Y ojo con algo, aquí no nos dice la Escritura arrepiéntanse o confiesen a Jesús como su Salvador. No es eso. Es nacer de nuevo. Es ese proceso donde el viejo hombre es sepultado y Dios produce una regeneración en nosotros. Es lo que se llama conversión. Y hay muchos cristianos que ciertamente se arrepienten de sus pecados, pero le pasa años para convertirse y por ende nacer de nuevo. Y duramos mucho tiempo en ese proceso. Yo lo digo por mí porque de pronto fue mi caso. Yo nací de nuevo como a los 16 años, pero antes de eso ya yo me había arrepentido de mis pecados. ¿Será que nos falta verdaderamente nacer de nuevo? Que nuestra regeneración no está completa, que estamos luchando tanto porque, voy a la iglesia, creo en Dios, pero aún no tengo esa experiencia transformadora de Cristo en mi vida. Ese es el primer paso. Lo segundo que nos dice la palabra es que debemos vivir llenos del Espíritu Santo y en comunión con Él. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya este consejo de la Escritura es para el que ha nacido de nuevo, pero no está manteniendo esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Aquí la palabra nos manda entonces a vivir, a procurar, a mantener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque solos con nuestras fuerzas no podemos derrotar a la carne. Lo tercero que tenemos que hacer, que nos manda la Escritura, es no alimentarla. Y vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16, que nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También Romanos 13:4 nos dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, nosotros decidimos o no alimentar la carne con lo que vemos, lo que oímos, las conversaciones que tenemos, la forma en que nos comportamos. Es tu decisión, es mi decisión alimentarla o no. Y lo que debe hacer el cristiano es procurar que la carne se muera de hambre, que el viejo hombre se muera de hambre, de inanición, por no alimentarlo, sino vivir en el Espíritu Santo. Amén. Mientras que el primer enemigo que vimos es la carne, el segundo que veremos ahora es el mundo. Y estos dos van muy de la mano, van completamente unidos en su estrategia. ¿Qué es el mundo en este sentido? No es el planeta Tierra, no son las ciudades, no es eso. El mundo aquí equivale al ambiente cultural y social que la humanidad pecaminosa, caída, ha creado, ha desarrollado y que está en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra del Evangelio. Entonces, cuando hablamos del mundo, no es de las universidades, no es del trabajo, es de ese sistema de cosas que nos quiere alejar de Dios, que está en contra de Jesús. Eso es el mundo en el contexto de la palabra aquí. ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que leímos al inicio? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver varios aspectos aquí del mundo. El mundo tiene deseos por la carne, es decir, el sistema de cosas pecaminosas de este mundo te insta a que alimentes la carne, a que vivas según la carne.
Los deseos de los ojos, es decir, la envidia, la codicia, ese deseo por mantener y acaparar cada día más de forma infinita. Luego está la vanagloria de la vida, que dice el versículo. Aquí habla de la arrogancia jactanciosa, la fanfarronería, es decir, ese deseo de que yo soy el fuerte, de que yo por mi capacidad soy el que logro las cosas. Todo eso le gusta al mundo. Ahora, ¿cuál es el argumento del mundo? ¿Qué es lo que nos susurra el mundo al oído? ¿Cuál es su mensaje para nosotros? Él dice, debes ser como los demás. Debes tener mucho dinero, porque eso es lo más importante. Debes tener la casa más grande y más bonita, porque eso es lo que te va a hacer feliz. Debes ser la mujer más hermosa, el hombre más fuerte, el verte mejor. Debes tener el mejor cuerpo, porque eso es lo que te va a dar felicidad. Ojo con esto. Al mundo no le interesa agradar a Dios. Al mundo le interesa agradarse a sí mismo. Y es por eso que Dios nos manda a que no amemos al mundo, a que no amemos lo que ama el mundo. Por supuesto que Dios nos bendice, por supuesto que Dios nos quiere sanos y felices, pero el amar las cosas de este mundo, del mundo pecaminoso, el amar las cosas materiales para que sean el centro de nuestra vida, eso destruye nuestra santidad. Porque ya Dios no es el centro de mi vida, ya Dios no es mi prioridad, es el mundo y lo que Él dice. Que Dios nos libre de esto. Y este es un enemigo peligroso. Y entre la carne y el mundo es una estrategia, es un ataque constante. ¿Por qué? Porque vivimos todos los días expuestos a los ataques del mundo. Desde que nos levantamos hasta que vamos a acostarnos, ¿estamos siendo bombardeados? ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces el mundo le dice a la carne, carne, mira esto, ¿qué tú crees? Y la carne dice, como que me gusta. Entonces estamos ahí con esa lucha. Y dice el apóstol Pablo en otra escritura, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque tengo esta lucha en mi interior, que quiero agradar a Dios, pero las cosas de este mundo y mi propia carne no me dejan. Pero hay una solución. Vamos a preguntarnos, ¿cómo ataca el mundo nuestra santidad? Para entenderlo. Nos dice la escritura en la misma cita que vimos otros elementos que los resumo con la siguiente frase. El mundo te ofrece lo que le gusta a la carne para que lo ames y pongas tus ojos en Él y no en Cristo. ¿Cuál es la estrategia del mundo? Ofrecer lo que quiere la carne. Mírenlo ahí. El mundo no te va a ofrecer lo que quiere el Espíritu. El mundo no te va a decir ora, ayuna, vete a la iglesia. El mundo siempre te va a decir, vete para tal sitio. Tú no tienes que ir al culto esta semana. ¿Por qué tú vas a orar hoy? Tú tienes mucho trabajo. Hay que ir a hacer un negocio. Tienes que ir a disfrutarte. Tú también tienes derecho a disfrutar. No todo es la iglesia. No todo es oración. Esa es la voz del mundo. Y que también se disfraza con la misma voz del enemigo, del diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces debemos estar conscientes cómo nos atacan estos enemigos. Y lo más importante, ¿qué debemos hacer para derrotar a ese enemigo? La escritura también nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. El Señor aquí nos promete que nos dice, mejor dicho, nos advierte que debemos estar conscientes. Escuche esto, hermano, que como cristiano genuino, no como un cristiano que pasa con chepa cum laude, no como un cristiano carabelita, no como un cristiano de la secreta. El cristiano genuino va a tener aflicción, persecución, tribulación, angustia y sufrimiento, sí o sí. Si usted es cristiano y usted no padece eso, revísese. ¿Por qué?
Porque nuestro reino, el reino de Dios, choca con el mundo. Y los valores tuyos y míos no le gustan al mundo, no le gustan al sistema de cosas pecaminosos. Es por eso que cuando tú estás en el trabajo que dices gloria a Dios, te miran raro. Y cuando tú estás en la universidad que le predicas a un amigo y le dices, Cristo te puede librar de la droga, de la pornografía, de la homosexualidad, la gente dice, pero esa es su vida, déjalo que haga lo que quiera. No es que haga lo que quiera, es que Cristo tiene un diseño diferente para el mundo. Entonces tus valores no combinan con los del mundo. Y te digo que está bien que pase eso. Eso es lo que se supone que debe pasar. Si no nos pasa eso, revisémonos. Segundo consejo que nos da la Escritura aquí es que confiemos en lo que Cristo ha hecho, que ya Él ha vencido el mundo, en que Jesús ha vencido, ha salido victorioso, ha ganado y ha derrotado al mundo. Pero también Primera de Juan capítulo 5, el versículo 1 al 5 nos dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez las estrategias para vencer al mundo. Primero, nacer de nuevo. El que nace de nuevo, por más que el mundo lo intente destruir, se mantendrá firme en Cristo. Aplicar la palabra de Dios a mi vida siempre, mantenerme aplicándola. Esto vence al mundo. Y sobre todo, lo más importante, fe en que Jesús es el Hijo de Dios y que Él derrotó al mundo y en Él tenemos la victoria. Mientras que vimos que el primer enemigo es, ¿cuál era? La carne. El segundo enemigo, ahora viene el tercer y último enemigo, que es Satanás, el tentador. Y es importante que lo veamos en ese orden, porque a veces pensamos que todas las tentaciones vienen por Satanás, pero no. A veces la tentación viene porque sencillamente me pasé viendo una película, teniendo una conversación, haciendo algo, estando en un lugar indebido, eso se queda en mi mente y luego Satanás usa eso que ya yo le di a la carne. Es decir, Satanás se vale de lo que el mundo te ofrece y cómo tú alimentas la carne. Fíjese, es importante que veamos estas relaciones acá. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, los versículos 1 al 2 específicamente, habla cómo Jesús estaba iniciando su ministerio, tuvo un ayuno de oración de 40 días y 40 noches. Al final sucede esto. Versículo 2. Versículo 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Nuestro mayor enemigo busca tentarnos a pecar. Ese es Satanás. Destruirnos y que vivamos para siempre en el infierno. Ese es su objetivo, destruirnos. Y algo que debemos entender de nuestro enemigo: él es un experto en tentaciones. Ha tenido miles de años de práctica. Entonces, si entendemos cómo actúa nuestro enemigo, sabremos cómo confrontarlo, cómo responder a sus ataques. ¿Y cómo nos ataca Satanás? Veamos otra vez en la historia de Jesús. En el versículo 3 del capítulo 4 de la narración de Lucas, usted lo puede leer tranquilo en su casa, dice: entonces el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué está atacando Satanás ahí? Las necesidades materiales de Jesús y su propia identidad. Esto es un principio que debemos entender. Satanás nos tienta a través de las necesidades materiales
y de nuestra propia identidad. Nos dice, tú puedes tener más, ¿por qué tú no debes tener eso? No importa, haz ese negocio aunque vaya en contra de la ley, tú te lo mereces. Y trata de ponernos cosas para llenar nuestros ojos por el deseo material. Y lo mismo con nuestra identidad, nos tienta en este aspecto. Otro aspecto de la tentación de Cristo que él tuvo que enfrentar está en los versículos del 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Otra vez, Satanás tienta con la ambición de dinero y poder. Y esa es una de las luchas que los hombres especialmente más tenemos, varones. Satanás nos pone la ambición de tener y ya esta jipeta no es suficiente, tengo que comprar la otra y tengo que conseguir ese dinero cueste como cueste. Ya no es una casa, tengo que comprarme una villa y esa villa no importa el negocio que yo haga, tengo que conseguirla. Y usa las tentaciones. Otra vez, lo material no es malo, pero el amor al dinero, el amor a lo material es raíz de todo mal. Y Satanás trata de poner en nuestro corazón el amor a lo material por encima de Dios. Que el Señor nos libre de esto. Una tercera forma o estrategia que usó el enemigo para tentar a Jesús está en los versículos 9 al 11. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en sus manos te sustentarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás nos tienta con las necesidades o la necesidad de ser reconocidos y a la vez, escuche esto, tuerce el significado de la palabra de Dios. Satanás utiliza la carne y el mundo para tentarnos. Mientras más alimento a la carne y al mundo y amo al mundo, seré un blanco fácil de Satanás. Entienda esto. Si vivo alimentando la carne y vivo viviendo y vivo como dice el mundo, el sistema de cosas pecaminoso, voy a ser un blanco fácil para el enemigo. Entonces lo contrario es, para vencerlo hay que hacer todo lo contrario, que lo veremos casi ya. Quiero que se fije en Lucas, como en el versículo 13 le dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oiga, por un tiempo. Ya él no estaba atacándolo directamente, pero había otro que atacaba a Jesús, otro enemigo. No era la carne porque Jesús no fue concebido en pecado, Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa, pero sí el mundo. Mientras que Satanás, el enemigo, se había ido, estaba por ahí planificando su próxima estrategia, el mundo seguía atacando a Cristo. Cuando Satanás se retira de ti, de atacarte, tú tienes dos enemigos más que se quedan constantemente, 24/7, buscando la forma de destruirte. Ajá. Entonces no es un asunto para que nos descuidemos. Es un asunto de vida o muerte, literalmente. Pero ya finalmente, ¿qué debo hacer para derrotarlo? ¿Qué debo hacer para derrotar a este enemigo? Lo primero es conocer y aplicar la palabra de Dios. Jesús le respondió a Satanás, escrito está. Pero ojo, no es solo saber lo que dice la Biblia. No es que la conozcamos pura y simplemente, es además de conocerla, obedecerla. ¿Quién puede dar un aplauso a Dios por eso? Y ponga mucha atención aquí, prepárese. Satanás se sabe la Biblia, señores. Desde Génesis a Apocalipsis, él sabe lo que dice y hasta hace exégesis de la Biblia, hasta la interpreta a su manera. Oiga, pero él no vive lo que dice la Biblia.
porque él no está de acuerdo al plan de Dios. Entonces, no pensemos que el mero conocimiento bíblico es lo que nos defiende. Es vivir ese conocimiento que nos enseña la palabra de Dios. Es aplicarla cada día con sinceridad y dependencia de Dios. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y quiero pedirle a los músicos, por lo menos el pianista, que me acompañe por aquí. Vamos casi a terminar, pero tendremos un tiempo para orar también. Aquí en Santiago se nos dice que nos sometamos a Dios. Someterse significa obedecer a, sujetarse a, estar bajo la autoridad de, en este caso Cristo, de Dios. Es vivir bajo el estándar de la palabra de Dios, haciendo lo que ella me manda y no haciendo lo que ella me prohíbe. Someterse también significa aquí a las autoridades que Dios ha puesto a que nos sometamos a ellos, a los que nos velan por nosotros espiritualmente, a los que nos cuidan. Esto es un ejemplo del sometimiento que Dios espera. Pero nos manda también a resistir. Y resistir es ponerse en contra. Resistir es batallar. Resistir es cuando Satanás te dice: haz esto, tú dices no, porque la palabra me dice lo contrario. Resistir es que cuando la carne te dice no ores, tú te levantas a orar. Que cuando la carne te dice no vayas a la iglesia, quédate acostado hoy, ir a congregarte, a adorar al Señor. Entonces, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos? Tenemos una batalla contra los tres enemigos que los vimos: la carne, el mundo y Satanás. Ya sabemos cómo actuar. Y sabemos cómo ellos actúan, cuál es su estrategia y lo más importante, qué debemos hacer. Yo quiero pedirte en este momento que te pongas de pie junto a mí y vamos a orar. Vamos a orar para que desde hoy, si no lo estabas haciendo, si se te había olvidado, vivamos la batalla de la santidad. Vivamos la santidad como una batalla de cada día, que cuando me levante hasta que me acueste, pueda estar en comunión y alerta ante los ataques del enemigo. Señor Jesús, en tu presencia estamos en este momento. Venimos a ti, Jesús, reconociendo nuestra necesidad de ti, Jesús. Nuestra necesidad de santidad, nuestra necesidad de permanecer en esa santidad. De vivir en ella, Señor, en tu estilo, en tu forma. No como nosotros querramos, Señor, sino como tú dices en tu palabra. Mira, Espíritu Santo, que conocemos que somos débiles. Reconocemos, Jesús, que no tenemos la fuerza, pero tú nos das la fuerza, Señor. Oh, si alguno ha estado luchando, Señor, por vivir en santidad, pero no ha podido, en este instante fortalece el Espíritu Santo. Fortalece el Espíritu Santo. Si las luchas contra el pecado lo han manchado, Señor, a alguno de mis hermanos, dale fuerza en este momento en el nombre de Jesús. Transforma su vida, Espíritu Santo, para decirle no a la carne, no al pecado, no al mundo en este momento. Oh, Espíritu Santo, lleva un nuevo nivel en la vida de oración. Un nuevo nivel en entender y en aplicar tu palabra a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a pasar a la próxima etapa de santidad, a detestar el pecado, a detestar el fallarte, Señor. Que seamos una iglesia santa, una iglesia sin mancha, Señor, como tú quieres. Oh, que nama yo quereverome non shekei. Señor, purifícanos a vivir en santidad, para que cuando tú vengas o vayamos a ti, tú nos encuentres en santidad, no distraídos, no en pleitos, no en cosas de este mundo, Señor, sino en santidad, en santidad, en santidad, en santidad, en santidad, en santidad, Señor. Oh, querene men shokoro vero menos shukere vendaravaro sherei.
Mira, Señor, si alguno ha pensado alejarse, si alguno ya no pensaba que tendría fuerzas, ahora dale fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Fuerzas nuevas para comer y levantarse y caminar largo camino en el Espíritu, Señor. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo, Padre. Oh, que nama shu querendara marobe shokere menore veroshu. En este momento quiero orar por sanidad, quiero orar por salud física también. Y quiero pedirte a ti que estás aquí, que estás en tu hogar, si tienes alguna afección de salud y puedes poner tu mano en la parte afectada, hazlo y vamos a orar con fe en el nombre de Jesús. El Jesús que nos santifica y nos limpia, también nos sana. Espíritu Santo, yo te presento mis hermanos. Te presento cada persona que en este momento está aquí o está en su hogar. Mira, Señor, las condiciones de salud física que puedan tener. En el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad la echo fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad, etiología, sea la que sea, vete fuera ahora en el nombre de Jesús. Toca la columna vertebral, Espíritu Santo, en este momento. Toca los músculos, toca los huesos, toca los nervios de cada uno de mis hermanos. Y si alguno está pasando por un dolor, un padecimiento, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Oh, que endarama shoke tremendo roberume shoke rabaraman shoke. Oh, que endarama shoke rebedara manashuke reberome non shekerebei. El Espíritu Santo me muestra que hay alguien que ha estado padeciendo de escoliosis y tu columna ha estado muy afectada por esto. Dice el Señor: yo sano tu columna. Recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Escoliosis, desapareces en el nombre de Jesús. Hay alguien que ha estado padeciendo como de dolores acá. Me muestra el Señor dolor fuerte en la base del cuello, tanto en el cuello como en la base de aquí de la cabeza, detrás. Dice el Señor: yo sano tu cerebro. Yo sano cualquier problema en el cráneo, en los nervios, en tu sistema nervioso. Lo sano completamente, dice el Señor. Dolor en el cuello, dolor en la nuca, te vas ahora en el nombre de Jesús. Oh, carama, shu, carabarano, kere menos she, kere bere bere menon she, kere bero menon she. Urra barabasho, que endarabarabashu, caramano, kere menos shu. Hay una persona que tiene un niño, no sé si está en su casa y nos está viendo o estás aquí. Tienes un niño, un hijo que está interno, es un niño pequeño de menos de 5, 6 años, me muestra el Señor. Un niño pequeño que está interno en este momento. Dice el Señor: yo visito a ese niño. Es un varón pequeño, él está en la cama y dice el Señor: yo lo sano en este momento. Yo pongo mi mano sobre él y lo sano hoy. Hoy mismo verás la sanidad. El Espíritu Santo está tocando a ese niño. Ore que nemendore menunche quiere ver a manuche. Señor, reprendo todo problema de movilidad física en este momento. Todo problema en los huesos, en los pies, en los tobillos, en el sistema motor del cuerpo de mis hermanos. Fuera ahora en el nombre de Jesús enfermedad. Fuera problema en los huesos. Fuera osteoporosis, osteoartritis que afecta las piernas. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Oh, que naman shu karabaraman shokereme non shekerebe. Hay varias personas que han estado teniendo problemas para caminar en la cadera y en los pies. Dice el Señor: yo te retorno tu movilidad normal ahora en el nombre de Jesús. Tócale más, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú sanas a mis hermanos, porque tú sanas al que está en casa, tú sanas al que está aquí, tú sanas por quienes estamos orando en este instante y tú haces el milagro. Hay una palabra que el Señor me la dio ayer y la compartí en el matutino de ayer y ahora el Señor me la recuerda. Hay una persona aquí. Ayer fue para una mujer que tenía un hermano que estaba en problema de justicia.
y estaba a punto de ir a la cárcel. Hoy es a la madre de ese hombre. Yo no sé si está aquí o está en su casa, pero dice el Señor: este es el proceso que estoy usando para que venga a mis pies. No ore para que se acabe, ora para que se cumpla. El proceso de justicia que Él está pasando, tu hijo, es el medio que estoy usando para que Él venga a mis pies. Te dice el Señor: no ore para que se acabe, ora para que se cumpla mi propósito. Cuando se cumpla mi propósito, el proceso que le está pasando se va a terminar. Ten paz, mujer. Gracias, Jesús. Antes de acabar, tengo que preguntar: ¿hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo como su Salvador? Que vino hoy a nuestra iglesia, o estás en tu casa, pero aún no has empezado esa relación de pacto personal con Jesús, donde Él sea tu Señor. Si tú aún no has hecho eso y hoy quieres empezar una relación personal con Cristo, quiero invitarte a que donde estés ahora levantes tu mano. Si quieres a Cristo como tu Salvador, levanta tu mano el que quiera a Jesús. Un caballero allá. ¿Alguien más quiere a Jesús como su Señor? ¿O una dama allá? ¿Alguien más quiere a Jesús como el dueño de su vida hoy, en este instante? Él quiere entrar a tu vida y hacer un milagro en ti. 30 segundos más. ¿Quién más necesita a Jesús hoy? Quien necesita a Jesús hoy, levante su mano y vamos a orar con usted. Un jovencito, amén. Yo quiero que ustedes oren junto a mí, los que levantaron la mano, que repitan esta oración de fe, recibiendo a Jesús como su Salvador. Jesús, te recibo como mi Salvador. Quita mis pecados, dame la vida eterna y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén.